El Grupo de los Cuatro. En la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos se enfrentaba a una gran variedad de amenazas externas e internas. Cuando las cosas degeneraron rápidamente en el caos, llegó el momento en que una coalición de agencias gubernamentales, más tarde etiquetada por la periodista de investigación Tesla Johanneson como el Grupo de los Cuatro, lanzara un golpe secreto dentro del gobierno de los Estados Unidos, acabando efectivamente con la democracia federal. Como reveló posteriormente Johanneson, la cábala estaba formada por los jefes de 4 agencias y el poder ejecutivo dirigido por el vicepresidente. El poder ejecutivo. James Richard Allen, presidente de los Estados Unidos. Dicen que el pescado se pudre por la cabeza, pero en este caso fue más bien que la cabeza se desprendió del resto del pescado, mucho antes de que empezara a pudrirse. El presidente de los Estados Unidos, durante los primeros años del Grupo de los Cuatro, era un tipo bastante amable y normal, solo que no era demasiado brillante. Se dejó manipular fácilmente por el vicepresidente y la NSA, que se lucraban con la guerra y el derrocamiento de determinados gobiernos sudamericanos. Harold Harrison Hunt, vicepresidente de los Estados Unidos. Un psicópata vengativo con una grave falta de escrúpulos. H.H. Hunt fue favorecido por un rico imperio familiar, además de por su propio comportamiento extremadamente encantador y atractivo. Ya había conseguido convertir esto en una serie de negocios corruptos por todo el mundo, amasando considerables fortunas en bienes raíces, medios de comunicación y acciones de empresas. Cuando varios de sus socios europeos empezaron a irritarse bajo su liderazgo, Hunt decidió cambiar de marcha y hacerse cargo él mismo de los Estados Unidos. La Agencia de Seguridad Nacional. El vicepresidente conspiró con la NSA, Agencia de Seguridad Nacional por sus siglas en inglés, para derrocar a varios países de Sudamérica, con el objetivo de ampliar la influencia de Estados Unidos y hacerse con el control de los alimentos y las materias primas. El grupo introdujo al fiscal general en la cábala para justificar sus desestabilizaciones, acusando a las naciones atracadas de apoyar a los contrabandistas de drogas, implicando así a la DEA, y a las organizaciones criminales terroristas externas, introduciendo al FBI. Más tarde, la CIA se incorporó a la trama para proporcionar información y recursos de operaciones encubiertas, a cambio de una parte de los beneficios. La Agencia Central de Inteligencia. Introducida en la trama por la NSA, la principal preocupación de la CIA, Agencia Central de Inteligencia por sus siglas en inglés, era la creciente independencia de las naciones de América Central y del Sur. A medida que estas naciones empezaban a labrarse sus propios caminos económicos, amenazaban los lucrativos mercados cautivos de varias poderosas megacorpos con sede en Estados Unidos. Además, la CIA había comenzado a emplear grupos terroristas rebeldes para desestabilizar las naciones hostiles y evitar que las fuerzas socialistas obtuvieran el control. Oficina Federal de Investigación. Utilizado por el grupo para encontrar y perseguir a los enemigos del Estado, el FBI, Oficina Federal de Investigación por sus siglas en inglés, también se encargaba de las escuchas telefónicas, la inteligencia y la vigilancia encubierta de objetivos en todo Estados Unidos. Aunque solo era una parte menor de la trama original, el FBI se vio envuelto en el engranaje de la conspiración, cuando el grupo empezó a emplear sus propios ejércitos mercenarios de agentes federales para controlar los estados rebeldes. La DEA. Al proporcionar la excusa para la invasión del centro y el oeste de Sudamérica, Bolivia y Chile, la DEA, Administración de Control de Drogas por sus siglas en inglés, llevaba mucho tiempo queriendo frenar la marea de cocaína y otras drogas que se desplazaban hacia el norte para llegar a su ansiada clientela de adictos estadounidenses. Además, elementos de la DEA querían ganarse el favor de una cábala de megacorpos farmacéuticas que pretendían quitar de en medio a los traficantes de drogas de Sudamérica para poder inundar el mercado con sus propias superdrogas creadas artificialmente. Una misteriosa plaga. A principios de 1991,
un poderoso viajante arrasó las plantaciones de coca de Sudamérica, convirtiendo los frondosos campos en una pulpa marrón y putrefacta. Simultáneamente, un viajante sospechosamente similar arrasó los campos de adormidera de Asia Central, causando estragos en la producción de opio de la región. Con sus economías prácticamente aniquiladas, los señores de la droga de ambos continentes se propusieron descubrir al responsable. Como reveló posteriormente la periodista de investigación Tesla Johannesson, el grupo de los cuatro fue el responsable secreto de la liberación de estos bioagentes, como parte de un plan de largo recorrido para desestabilizar los gobiernos de varios países clave de Sudamérica y Centroamérica, así como una parte importante del centro de Afganistán. Para complicar aún más las cosas, a finales de 1999, Johannesson descubrió que la CIA había desviado una parte de los beneficios de la venta ilegal de armas para financiar a grupos de separatistas sudamericanos que intentaban derrocar a los gobiernos legales de Chile y Bolivia. Esto fue apoyado por el grupo, ya que ambas naciones tenían enormes reservas de litio. Chile tenía 7,5 millones de toneladas y Bolivia 9 millones. Un mineral vital utilizado para fabricar productos electrónicos y del que Estados Unidos ya carecía. Y aunque las economías de estas naciones productoras de drogas dependían en gran medida de los ingresos procedentes de los estupefacientes, su propia soberanía estaba ahora también en entredicho. Pero mientras que los países de América del Sur solo contaban con sus escasas fuerzas militares, este no era el caso de los señores de la droga en las tierras altas de Afganistán. Años de lucha contra los soviéticos y otros invasores los habían obligado a cerrar tratos con varios grupos políticos poderosos con base en Europa, que a su vez tenían contactos en los pasillos de muchos gobiernos importantes. Nunca se determinó con claridad quién daba las órdenes, y Tesla Johannesson fue asesinada antes de poder averiguar quién respaldaba a los afganos. Pero una vez descubierto que quien creó el arma biológica fue la DEA, los productores de droga de ambos lados del Atlántico contraatacaron en asaltos coordinados contra Estados Unidos. Empiezan las guerras de la droga. Armado con una excusa adecuada, el grupo envió rápidamente unidades del ejército estadounidense al sur para acabar con estos ataques contra los inocentes y, de paso, conquistar el terreno que pisaban. En respuesta a las intervenciones estadounidenses, las asediadas naciones de la droga de Sudamérica iniciaron una salvaje guerra de guerrillas que se intensificó rápidamente hasta alcanzar los niveles de Vietnam. Los señores de la droga afganos quedaron indemnes. Los Estados Unidos no tenían realmente los recursos en ese momento para luchar en dos frentes, y la amenaza de la involucración de los no soviéticos les enfrió los ánimos. Al principio parecía que el ejército estadounidense iba a pasar por encima de las fuerzas sudamericanas, al igual que ocurrió hacía décadas en la zona del Canal de Panamá. Pero las naciones sudamericanas se negaron a permanecer inmóviles en sus propios países y lanzaron ataques de guerrilla por todo el territorio continental de Estados Unidos y sus territorios satélite. Finalmente, en represalia por los ataques de Estados Unidos a Bogotá, los narcotraficantes colombianos detonaron un pequeño artefacto nuclear en forma de maleta en el distrito financiero de Nueva York, matando a 15.000 personas. Misteriosamente, el artefacto era demasiado similar a los dispositivos empleados por los no soviéticos años atrás en su abortada e infructuosa guerra contra los afganos. El crack del 94. Como parte del plan, los dirigentes de la CIA habían estado vendiendo de manera encubierta armas estadounidenses en el mercado negro, primero para apoyar a los rebeldes bajo su control, pero pronto para financiar inversiones especulativas que enriquecerían directamente a los miembros de la cábala. Al no poder acudir al Congreso en busca de apoyo, blanquearon el dinero a través de una serie de conglomerados empresariales que compraban acciones en las bolsas europeas y asiáticas. Esto despertó las sospechas de la Unión Europea, que tras varios años de minuciosa investigación por parte de la Interpol, el equivalente al FBI en la Unión Europea, acusó formalmente al gobierno de Estados Unidos de manipulación bursátil y blanqueo de dinero. Esto provocó el crack de la bolsa mundial del 94, un colapso financiero global, derivado de la publicación de la noticia. La muerte del presidente. Mientras hacía campaña en California, el entonces presidente Richard Allen
fue asesinado por un agresor desconocido. Algunos sospechan que el asesino estaba financiado por las corporaciones y trabajaba en interés del vicepresidente Hunt. Posteriormente, Harold Harrison Hunt se convirtió en presidente y tuvo vía libre para acelerar los planes del Grupo Los Cuatro. El colapso y la ley marcial. El posterior colapso de Estados Unidos diezmó la economía del país, dejando a millones de personas sin hogar y al gobierno fuera de Washington D.C. en caída libre. Entonces, el ejército se retiró a Estados Unidos para establecer la ley marcial y mantener el orden en medio del caos. Siguiendo las instrucciones del grupo, los militares utilizaron tácticas salvajes y a menudo inhumanas para restablecer el orden. En un caso tristemente célebre, el incidente de Houston, las fuerzas militares bajo la dirección del Grupo Los Cuatro mataron a más de 2.000 personas mediante un bombardeo de artillería, cuando se negaron a disolverse durante una marcha en la ciudad para exigir viviendas y alimentos. Con el toque de queda y la amenaza de disparar a cualquiera que se la saltara estableciendo en muchas ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Chicago y San Francisco, el gobierno de los militares resultó ser realmente duro. Las fuerzas federales, tomadas de forma encubierta las filas de la Administración Antidroga, los servicios de inmigración y naturalización, el sistema federal de prisiones y los mercenarios paramilitares proporcionados en secreto por varias grandes megacorporaciones, también fueron desplegadas en las calles de las ciudades de todo Estados Unidos. Generalmente no identificados por uniformes o insignias, estos irregulares no hicieron más que contribuir a la impresión de que las fuerzas del gobierno se habían convertido en una banda de matones. El resultado fue que los gobiernos locales y sus aliados protestaron, y luego resistieron la invasión federal con contraataques que terminaron en auténticas batallas, con las milicias estatales y las unidades de la Guardia Nacional enfrentándose a las tropas paramilitares. Gran parte de esto se vio interrumpido por los desastres que estaban ocurriendo en todo Estados Unidos: el colapso, los disturbios de los nómadas, el terremoto de Los Ángeles y la primera aparición de la plaga debilitante. Pero las semillas de la rebelión habían sido plantadas y estaban listas para explotar. Las guerras de sucesión. A medida que los estados se enfrentaban al gobierno de Washington D.C., empezaron a considerar la posibilidad de abandonar la Unión por completo. Esto comenzó en estados como Nueva York y Texas, con huelgas económicas en las que los estados rebeldes se negaban a enviar la recaudación de impuestos a Washington. Estas huelgas se convirtieron en bloqueos económicos, en los que los estados impedían la salida o entrada del comercio en sus fronteras, como medida contra el gobierno federal de Washington D.C. Este bloqueo llegó a su punto álgido en 1993, cuando una de las fuerzas policiales extralegales del grupo tomó brutalmente el control de San Francisco, lo que provocó una enconada batalla en las calles entre los residentes y los paramilitares. El gobernador de California llamó a la Guardia Nacional, que se puso del lado de la ciudad en la debacle. Como respuesta, los paramilitares que operaban bajo la égida de los federales intentaron tomar Sacramento, la capital del estado. Esto llevó a su vez al estado a proclamar la nulidad de la actual administración federal en Washington D.C. y a declarar el establecimiento de artículos oficiales de separación. El ejército, que ya se había arrepentido de apoyar las acciones del Grupo Los Cuatro, se negó a involucrarse en las guerras de sucesión, incluso después de que las autoridades californianas dinamitaran los pasos hacia la parte oriental del estado desde Nevada, las carreteras interestatales 80 y 15, y Arizona, las carreteras interestatales 10 y 40. En este punto, varios estados más comenzaron a ignorar la autoridad federal, declarándose estados libres. Los militares, al ver las órdenes del grupo para reconquistar el país, se encogieron de hombros y dijeron: posse comitatus, tío, y se retiraron a sus bases disgustados. Y así, los estados libres siguieron siendo libres. De vuelta a Sudamérica. Desesperados por recuperar las materias primas que acababan de perder a manos de los estados secesionalistas, el grupo volvió a la mesa de operaciones bélicas. Esta vez, construyeron una fuerza que podría luchar en las selvas de Sudamérica, utilizando los recientes avances en cibernética y chips de interfaz. El ejército, harto de luchar contra sus propios ciudadanos y aborreciendo la idea de tener que restablecer la ley marcial frente a los estados libres,
estaba dispuesta a apuntarse a otro intento de pacificación de las naciones sudamericanas, atraído por la promesa de una forma de probar sus nuevos supersoldados cibernéticos. Así que 10.000 soldados, muchos de ellos cibernetizados, en diversos grados, se lanzaron al suelo desde vehículos aerodinos de combate, AV en la jerga militar popular, y entraron en una cruenta guerra terrestre, en la que se vieron involucrados capos de la droga, mercenarios europeos o soviéticos, y lugareños enfadados que simplemente estaban hartos de que los gringos vinieran al sur a meterse con ellos. Al principio, la nueva guerra fue bien, pero a medida que seguía avanzando y se iba convirtiendo en otro Vietnam, el resto de Estados Unidos, que no se había declarado parte de los Estados Libres, empezó a protestar en voz alta contra la idea de que Washington DC siquiera con una guerra en el extranjero cuando gran parte del país estaba sufriendo. Al final, cuando la estrella mediática de la WNS, Tesla Johannesson, expuso las transcripciones secretas de la NSA sobre el primer conflicto centroamericano, la mierda llegó al ventilador. Turbas fuertemente armadas irrumpieron en el Capitolio, apoyadas por unidades del ejército que ya estaban hartas y por mercenarios de las megacorpos de Estados Unidos y de Europa. El grupo de los cuatro, expuesto, huyó. Pero se les persiguió, y finalmente, incluso el presidente Hunt fue capturado a orillas de los pantanos de Florida y quemado vivo por una muchedumbre enardecida. El resto de los conspiradores sufrieron destinos similares o incluso peores. Con el grupo de los cuatro arrastrado por una oleada de reformas, surgió la cuestión de la sucesión presidencial. Con el presidente de la Cámara en el hospital y los tres siguientes en la línea rechazando el puesto, el cargo de presidente recayó en John Seward, el secretario de Defensa. En cuanto a las tropas enviadas por el grupo para conquistar Sudamérica, se enfrentaron al mismo destino que los legendarios 10.000 de Genofonte, lejos de casa, sin comida, sin nación y sin aliados fiables. Y al igual que sus hermanos históricos, también se enfrentaron a una larguísima caminata de regreso a través de las selvas hostiles y los desiertos del norte, hasta una tierra que ya no se preocupaba por ellos. Empieza la era cyberpunk. Así, las ciberguerras terminaron, y Estados Unidos trató de sanar sus heridas. Sin embargo, no todo fue malo. En las abarrotadas megaciudades que sustituían a los muchísimos pueblos y arrabales que murieron en el colapso, una febril explosión de maravillas tecnológicas y un capitalismo desenfrenado crearon un mundo deslumbrante y superpoderoso, dominado por enormes megacorporaciones que se paseaban por el globo como si fueran naciones. Las megacorporaciones levantaron ejércitos, lucharon por el dominio internacional y dieron forma a todo lo que les rodeaba, mientras que bajo las relucientes torres de los ultrarricos bulló una población cada vez mayor de indigentes y hambrientos que luchaban por sobrevivir. Lo único que equilibraba la balanza era la tecnología, ya que las masas atrapadas en la calle utilizaban ciberequipo, armas y una gran astucia para vencer a sus implacables enemigos corporativos. Tanto si se les llamaba Edge-Runners, Cyberpunks o simplemente rebeldes, eran los que se enfrentaban al poder de las megacorpos y luchaban para ganar contra todo pronóstico.